Si estás viendo este video, probablemente ya sabes lo que se siente. Es domingo por la tarde. Tu teléfono no para de sonar. Mensajes en el grupo de amigos, en el grupo de la familia, en el grupo del trabajo. Todos dicen lo mismo. El partido, el gran partido. Y tú estás ahí mirando la pantalla, sintiendo algo que no es exactamente indiferencia. Es algo más profundo. Es la sensación de que todo el mundo habla un idioma que tú nunca aprendiste. Y lo más extraño es que nunca sentiste la necesidad de aprenderlo. Durante años probablemente pensaste que algo estaba mal contigo, que eras raro, que te faltaba algo que todos los demás parecían tener de nacimiento. Esa pasión automática por un balón, por una camiseta, por gritar el nombre de un jugador como si fuera un miembro de tu familia. Pero hoy la psicología tiene algo muy importante que decirte. No te falta nada. Tu cerebro simplemente funciona de una manera diferente. Y esa diferencia, aunque nadie te lo haya dicho antes, es una de tus mayores fortalezas. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vamos a explorar juntos no es solo por qué no te importa el fútbol, es porque tu forma de procesar el mundo te hace parte de un grupo psicológico extraordinariamente raro, un grupo que la ciencia ha estudiado durante décadas y cuyos resultados van a sorprenderte. Empecemos por lo más básico. ¿Por qué el fútbol funciona para la mayoría de las personas? Porque para entender por qué tú eres diferente, primero necesitas entender qué es exactamente lo que tu cerebro decidió no seguir. El fútbol no es un deporte, no realmente, no en el sentido psicológico profundo. El fútbol es un sistema tribal perfectamente diseñado para activar los circuitos más antiguos del cerebro humano. Cuando una persona se pone la camiseta de su equipo, su cerebro activa exactamente las mismas regiones que se activaban hace 50.000 años, cuando un ser humano se pintaba la cara con barro antes de salir a cazar con su tribu. La corteza prefrontal medial, que es la parte del cerebro responsable de la identidad, literalmente no distingue entre pertenecer a una tribu ancestral y pertenecer a la hinchada del Real Madrid o del Barcelona. Esto es crucial para entender lo que viene después. El fútbol activa el sistema de pertenencia tribal, activa el circuito de recompensa por dopamina cada vez que tu equipo marca un gol, activa el sistema de oxitocina cuando celebras con otros aficionados, y activa el cortisol, la hormona del estrés, cuando tu equipo pierde, creando un ciclo emocional adictivo que mantiene al cerebro enganchado temporada tras temporada, año tras año, década tras década. Es un sistema neurológico casi perfecto, y funciona para aproximadamente el 75% de la población mundial. Pero tú no estás en ese 75%, y la pregunta que la psicología se ha hecho durante años es exactamente esta. ¿Qué tiene de diferente el cerebro del 25% restante? ¿Qué tiene de diferente tu cerebro? La primera respuesta la encontramos en algo que los psicólogos llaman necesidad de pertenencia grupal no estructurada. La mayoría de las personas satisfacen su necesidad de pertenencia a través de estructuras predefinidas. Un equipo de fútbol, un partido político, una religión, una marca de ropa. Estos son sistemas que te dicen exactamente quién eres, quién es tu grupo, quién es el rival y cuáles son las reglas. No tienes que pensar, solo tienes que elegir un bando y el sistema hace el resto. Pero las personas como tú, las que no les importa el fútbol, tienen un patrón cognitivo radicalmente distinto. Tu cerebro no acepta estructuras de identidad prefabricadas, no porque seas antisocial, no porque te falte emoción, sino porque tu sistema de identidad es más selectivo, más exigente. Tu cerebro necesita construir su propia pertenencia desde cero, basada en conexiones genuinas, no en camisetas del mismo color. Esto es lo que los investigadores de la Universidad de Virginia descubrieron en un estudio fascinante sobre identidad grupal y pensamiento independiente. Las personas que no se adhieren a identidades tribales masivas como el deporte profesional puntúan significativamente más alto en 3 métricas psicológicas: pensamiento crítico autónomo, tolerancia a la ambigüedad, y lo que ellos llaman autenticidad identitaria, que es la capacidad de definir quién eres sin necesitar que un grupo externo te lo confirme. Piensa en eso un momento. Mientras la mayoría necesita que un estadio entero grite con ellos para sentirse parte de algo, tú construyes tu sentido de pertenencia de manera individual, selectiva y profunda. Eso no es una carencia. Es una capacidad cognitiva avanzada, que la mayoría de las personas simplemente no tiene. Pero hay algo más. Algo que probablemente has sentido toda tu vida sin saber que tenía nombre. Se llama resistencia a la presión de conformidad social, y tú la tienes en niveles extraordinariamente altos.
Vamos a hacer un ejercicio mental. Recuerda la última vez que alguien te preguntó de qué equipo eras. Recuerda esa fracción de segundo antes de responder. Ese microinstante en el que tu cerebro calculó si valía la pena decir la verdad o si era más fácil inventar un equipo para evitar la conversación incómoda. Ese cálculo mental que hiciste en milisegundos es algo que la mayoría de las personas nunca experimenta. Porque la mayoría nunca tuvo que decidir si decir la verdad sobre algo que toda la sociedad da por sentado. El psicólogo Solomon Asch demostró en sus famosos experimentos de conformidad que el 75% de las personas cambian su respuesta correcta por una incorrecta simplemente porque el grupo dice otra cosa. 3/4 de la población eligen estar equivocados antes que estar solos en su opinión. Pero el 25% restante, ese grupo al que tú perteneces, mantiene su respuesta aunque todo el mundo diga lo contrario. No por rebeldía, no por arrogancia, sino porque su sistema cognitivo valora la coherencia interna por encima de la aprobación externa. Y esto conecta directamente con el fútbol. Cuando toda tu oficina habla del partido del fin de semana, cuando toda tu familia organiza la reunión alrededor del televisor, cuando toda tu cultura te dice que esto es lo normal, y lo correcto y lo que hay que hacer, tu cerebro hace algo que el de la mayoría no puede hacer. Evalúa la situación de forma independiente y llega a su propia conclusión. No me interesa. Y se mantiene firme en esa conclusión, aunque el costo social sea alto. Eso, según la psicología social contemporánea, es una de las formas más puras de integridad cognitiva, y es extremadamente rara. Ahora quiero que hablemos de algo que probablemente nunca has conectado con tu indiferencia hacia el fútbol. Tu relación con el tiempo. Las personas apasionadas por el fútbol tienen un patrón temporal muy específico. Su semana se organiza alrededor de los partidos. El martes se discute lo que pasó el domingo. El jueves se anticipa lo que pasará el sábado. El calendario emocional entero gira alrededor de 90 minutos de juego. Y esto no es una exageración. Estudios de neurociencia del comportamiento han demostrado que los aficionados al fútbol experimentan fluctuaciones de cortisol y testosterona que siguen exactamente el calendario de la liga. Su bioquímica está literalmente sincronizada con el fixture. Pero tu cerebro no funciona así. Tu relación con el tiempo es fundamentalmente diferente. Las personas que no siguen deportes masivos tienden a tener lo que los psicólogos llaman orientación temporal interna. Esto significa que tu calendario emocional no está dictado por eventos externos. Tus altos y bajos emocionales no dependen de si un grupo de desconocidos metió un balón en una red. Tu experiencia del tiempo es más continua, más estable y más autodeterminada. Y esto tiene una consecuencia práctica que casi nadie menciona. Las personas con orientación temporal interna son significativamente mejores en planificación a largo plazo, porque cuando tu estado emocional no sube y baja con los resultados deportivos de cada semana, tienes una base emocional más estable desde la cual tomar decisiones. No suena glamoroso, pero es una ventaja competitiva enorme en la vida real. Hay otro rasgo que la psicología ha identificado consistentemente en personas que no se interesan por el fútbol y los deportes masivos. Un rasgo que probablemente reconozcas inmediatamente cuando lo describa. Se llama necesidad de estimulación cognitiva compleja, y funciona así. El fútbol, en su estructura básica, es un estímulo repetitivo. 22 personas corren detrás de un balón con el objetivo de meterlo en una portería. Las variaciones son infinitas, pero la estructura es siempre la misma. Para el cerebro promedio, esa repetición con variación es perfecta. Es predecible lo suficiente para sentirse segura y variable lo suficiente para generar sorpresa. Es la fórmula ideal de entretenimiento para la mayoría. Pero tu cerebro necesita algo diferente. Tu umbral de estimulación cognitiva es más alto. No te basta con variaciones sobre un mismo tema. Necesitas complejidad real. Necesitas ideas que se conecten con otras ideas. Necesitas profundidad, no repetición. Por eso probablemente prefieres un documental, un libro, una conversación profunda o incluso estar solo con tus pensamientos antes que ver un partido. No es que el fútbol sea simple. Es que tu cerebro busca un tipo de complejidad que el fútbol no ofrece. Y esto está directamente relacionado con algo que los psicólogos llaman apertura a la experiencia, uno de los 5 grandes rasgos de personalidad. Las personas altas en apertura a la experiencia buscan novedad, complejidad intelectual y experiencias estéticas profundas. Y estudio tras estudio ha demostrado que estas personas tienen una probabilidad significativamente menor de interesarse por deportes como espectadores, no porque sean superiores, sino porque su sistema de recompensa cerebral se activa con estímulos diferentes. Tu cerebro no se ilumina cuando alguien mete un gol, se ilumina cuando descubres una idea nueva, cuando conectas dos conceptos que nadie había conectado antes, cuando entiendes algo sobre ti mismo o sobre el mundo que cambia tu perspectiva. Ese es tu gol, ese es tu momento de celebración neurológica.
Y es exactamente tan válido y tan intenso como el de cualquier aficionado en un estadio. Ahora necesito hablar de algo más difícil, algo que probablemente has experimentado pero de lo que rara vez se habla, el costo social de no interesarte por el fútbol. Porque seamos honestos, en la cultura hispanohablante, no interesarte por el fútbol no es simplemente una preferencia, es casi una declaración política, es decirle al mundo que no participas en el ritual social más importante de tu cultura, y eso tiene consecuencias reales. Probablemente has vivido alguna de estas situaciones. Estás en una reunión de trabajo y todos empiezan a hablar del partido de anoche. Tú no tienes nada que aportar. Te quedas en silencio o finges interés mientras tu mente está en otro lugar completamente distinto. O estás en una cena familiar y alguien enciende el televisor para ver el partido. Todo el mundo se sienta alrededor. Tú buscas un rincón tranquilo, un libro, tu teléfono, cualquier cosa. Y alguien inevitablemente dice esa frase. Pero ¿cómo no te gusta el fútbol? Como si fuera un defecto de fábrica. Como si te faltara un componente esencial para ser un ser humano completo. Lo que nadie te dice es que esa presión social que sientes, esa incomodidad de ser el diferente en la habitación, es exactamente la misma presión que ha enfrentado todo pensador independiente en la historia de la humanidad. No estoy exagerando. El mecanismo psicológico es idéntico. La sociedad tiene una norma, tú no la sigues. La sociedad te presiona para conformarte. Tú te mantienes. Eso requiere una fortaleza psicológica que la mayoría de las personas no tiene que ejercitar porque la mayoría simplemente sigue la corriente. Y aquí viene algo fascinante. Los estudios sobre resiliencia social muestran que las personas que aprenden a tolerar la exclusión social por motivos de autenticidad, es decir, que aceptan ser diferentes en algo porque genuinamente no les interesa conformarse, desarrollan una capacidad superior para manejar la presión social en todos los demás ámbitos de su vida. En otras palabras, cada vez que alguien te miró raro por no saber quién ganó el clásico, tu cerebro estaba entrenando un músculo psicológico que te sirve en negociaciones laborales, en relaciones personales, en decisiones de vida importantes. Cada momento incómodo fue un entrenamiento de resiliencia. Hablemos ahora de algo que la psicología evolutiva tiene que decir sobre las personas como tú. Porque desde una perspectiva evolutiva, no interesarte por rituales tribales masivos como el deporte no es una anomalía. Es una función esencial para la supervivencia del grupo. En toda tribu humana a lo largo de la historia existieron dos tipos de personas. Los que participaban activamente en los rituales colectivos, los que bailaban alrededor del fuego, los que gritaban los cánticos de guerra, los que se pintaban la cara con los colores de la tribu, y los que observaban desde fuera, los que mientras todos miraban el fuego, miraban el horizonte. Los que mientras todos celebraban la caza, calculaban cuánta comida quedaba para el invierno. Estos observadores externos no eran menos valiosos para la tribu, eran esenciales, porque mientras la mayoría estaba hipnotizada por el ritual colectivo, ellos mantenían la capacidad de pensamiento crítico. Veían lo que los demás no podían ver precisamente porque no estaban emocionalmente capturados por el espectáculo. Tú eres el equivalente moderno de ese observador. Cuando todos están viendo el partido, tú estás pensando en otras cosas, leyendo, creando, reflexionando, resolviendo problemas. No porque seas superior, sino porque tu función cognitiva dentro del ecosistema social es diferente. Eres el que ve lo que otros no ven, porque no está mirando donde todos miran. Quiero abordar ahora un tema que casi ningún video sobre este tema menciona. La relación entre no interesarte por el fútbol y tu inteligencia emocional. Porque contrario a lo que muchos piensan, las personas que no siguen deportes masivos no son menos emocionales que las que sí lo siguen. Son emocionales de una manera diferente. Los aficionados al fútbol experimentan emociones colectivas. Alegría cuando el equipo gana, tristeza cuando pierde, rabia contra el árbitro, euforia en el campeonato. Son emociones intensas pero grupales, compartidas, sincronizadas con miles o millones de personas al mismo tiempo. Tú experimentas tus emociones de manera más individual y más profunda. No necesitas un estadio para sentir intensamente. Puedes sentir una emoción devastadora leyendo un párrafo de un libro. Puedes experimentar una alegría profunda en una conversación íntima. Puedes llorar con una pieza de música que nadie más a tu alrededor considera especial. Tu sistema emocional no es menos intenso, es más selectivo, más personalizado, más tuyo. Y esto tiene una implicación directa en tus relaciones. Las personas con emocionalidad selectiva, como la tuya, tienden a formar vínculos más profundos con menos personas. En lugar de sentir una conexión superficial con 50.000 desconocidos en un estadio, sientes una conexión profunda con 5 personas que realmente importan.
Y la ciencia de las relaciones humanas ha demostrado consistentemente que la calidad de las conexiones es infinitamente más importante para el bienestar que la cantidad. Hay un concepto en psicología que se llama el efecto espectador inverso. Normalmente, el efecto espectador describe cómo las personas en un grupo grande son menos propensas a actuar, porque asumen que alguien más lo hará. Pero existe un efecto inverso que aplica perfectamente a las personas que no siguen el fútbol. Cuando no estás perdido en la emoción colectiva del grupo, eres más propenso a notar cosas que los demás no notan. Eres más propenso a actuar cuando nadie más actúa. Eres más propenso a pensar cuando todos los demás están reaccionando. Esto no es una teoría, es un patrón documentado. Las personas con alta independencia de criterio, las mismas que no se dejan llevar por la fiebre deportiva colectiva, son las que con mayor frecuencia denuncian injusticias, cuestionan sistemas rotos y proponen soluciones originales. No porque busquen ser contrarias, sino porque su cerebro mantiene la capacidad de análisis cuando el de la mayoría está en modo tribal. Vamos a hablar de algo muy personal ahora, de esos momentos en los que te sentiste completamente solo en tu diferencia, porque sé que los has tenido. Todos los que no seguimos el fútbol los hemos tenido. El momento en la escuela, cuando todos hablaban del partido, y tú no tenías idea de qué decir. El momento en el trabajo, cuando rechazaste ir a ver el partido con los compañeros y sentiste que perdías una oportunidad de conexión social. El momento en la familia, cuando tu padre o tu abuelo te miraron con genuina confusión porque no entendían cómo era posible que no te gustara lo que a ellos les apasionaba. Esos momentos duelen. No fingamos que no. Pero quiero que entiendas algo fundamental sobre esos momentos. Cada uno de ellos fue una prueba de autenticidad. Cada vez que pudiste fingir interés y elegiste no hacerlo, estabas eligiendo ser tú mismo por encima de ser aceptado. Y esa elección, repetida cientos de veces a lo largo de tu vida, ha construido algo en ti que es extraordinariamente valioso. Ha construido una identidad que no depende de validación externa. Una identidad que es tuya, no prestada, no copiada, no impuesta por la cultura. La psicología humanista de Carl Rogers habla de algo llamado congruencia. Es el estado en el que lo que sientes por dentro coincide con lo que muestras por fuera. La mayoría de las personas viven en incongruencia constante, fingen interés en cosas que no les interesan, dicen que les gusta lo que no les gusta, adoptan opiniones que no son suyas para encajar. Pero cada vez que tú dijiste la verdad sobre el fútbol, cada vez que admitiste que no te importaba aunque sabías que eso te haría diferente, estabas practicando congruencia en su forma más pura. Y las personas congruentes, según décadas de investigación psicológica, tienen niveles más altos de bienestar, relaciones más auténticas y una autoestima más sólida. Ahora quiero revelar algo que une todo lo que hemos hablado. El patrón completo. Porque no interesarte por el fútbol no es un rasgo aislado. Es una señal de un perfil psicológico completo que incluye varias características interconectadas. Primera característica. Pensamiento independiente. Tu cerebro evalúa la información por sus méritos, no por su popularidad. Si algo no tiene sentido para ti, no importa cuántas personas lo sigan, tu cerebro no lo acepta automáticamente. Segunda característica, umbral alto de estimulación cognitiva. Necesitas complejidad real para sentirte estimulado. La repetición con variación no es suficiente para tu sistema de recompensa cerebral. Tercera característica, emocionalidad selectiva y profunda. Sientes con la misma intensidad que los demás, pero tus emociones se activan con estímulos más específicos y personales. Cuarta característica, resistencia a la presión de conformidad. Puedes mantener tu posición, aunque el grupo entero piense diferente, sin experimentar la ansiedad paralizante que la mayoría siente al disentir. Quinta característica, orientación temporal interna. Tu experiencia del tiempo no está dictada por calendarios externos. Tus ritmos emocionales son tuyos, no de la liga de fútbol. Sexta característica, capacidad de observación periférica. Mientras todos miran lo mismo, tú miras lo que nadie mira. Notas patrones, contradicciones y detalles que los demás pierden porque están demasiado enfocados en el espectáculo colectivo. Séptima característica, autenticidad identitaria. Tu sentido de quién eres no depende de camisetas, himnos ni victorias ajenas. Se sostiene solo, viene de dentro. Estas 7 características juntas forman lo que algunos investigadores han llamado informalmente el perfil del observador independiente. Y es un perfil que aparece una y otra vez en las personas más creativas, más innovadoras y más resilientes de la historia. No estoy diciendo que no gustar del fútbol te haga automáticamente un genio. Estoy diciendo que el mismo patrón cognitivo que hace que tu cerebro no se enganche con el ritual deportivo masivo es el mismo patrón que te permite pensar de maneras que la mayoría no puede.
Son la misma moneda. Dos caras inseparables. Quiero terminar con algo importante. Con un mensaje para ti, específicamente para ti, que has llegado hasta aquí. Que has invertido 30 minutos de tu vida en entender algo sobre ti mismo que probablemente intuías, pero nunca habías escuchado explicado así. No necesitas que te guste el fútbol. No necesitas fingir. No necesitas disculparte. No necesitas explicar por qué prefieres leer un libro, ver un documental, caminar solo, conversar con alguien que te importa, o simplemente estar en silencio, mientras el resto del mundo grita por un gol. Tu cerebro funciona de una manera diferente. Y esa diferencia no es un error de programación, es una característica de diseño. Una característica que te permite ver el mundo con una claridad que la mayoría no tiene. Que te permite sentir con una profundidad que la mayoría no alcanza. Que te permite ser tú mismo con una consistencia que la mayoría no se atreve a practicar. La próxima vez que alguien te pregunte cómo es posible que no te guste el fútbol, no necesitas justificarte. Simplemente sonríe. Porque ahora sabes algo que ellos no saben. Sabes que tu cerebro eligió algo diferente. Algo más profundo. Algo más tuyo. Y eso, según la psicología, no es un defecto. Es un superpoder. Si te has reconocido en este video, si has sentido que por primera vez alguien entiende cómo piensas y por qué eres así, compártelo con esa persona que conoces, esa que tampoco ve los partidos, esa que también busca un rincón tranquilo cuando todos gritan gol, porque probablemente necesita escuchar esto tanto como tú lo necesitabas. Y si quieres seguir descubriendo qué dice la psicología sobre las personas como tú, suscríbete al canal y activa la campana, porque cada semana publicamos videos que te van a hacer entender por qué eres diferente, y por qué eso es exactamente lo que el mundo necesita.